escritura, la aprendió, la aplicó a su corazón y luego la enseñó. Y esa es otra de las raíces que nosotros debemos tomar, tiempos extendidos con Dios, ¿verdad? Aquí los jueves nos están enseñando acerca de cómo aprender a leer la Biblia. Tenemos un tiempo extendido y eso nos está beneficiando también. Y otra raíz más, veíamos también que era muy importante, que es el congregarnos, ¿verdad? No dejar de congregarnos, dice la palabra de Dios, y exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Entonces, esas son las raíces que estamos metiendo en el conocimiento de Dios y que vamos a extraer hacia ahora lo que sigue, el tronco. Sigue el tronco, y el tronco tiene que ver con el carácter de Jesús. Su carácter, mi carácter. Él va a trabajar en nuestro carácter y dice que hay algo que debemos conocer, y hay algo que debemos ser, y hay algo que debemos hacer. Así que las raíces es el conocer. Del conocer te va a llevar al ser, tu carácter. Y del ser te va a llevar al hacer, el fruto. Así que no es primero el fruto, lo primero es la raíz. Y luego tu carácter se va formando de lo que estás extrayendo, de meter tu tiempo, tus raíces en el conocimiento de Dios, en la presencia de Dios. Así que tenemos que ver cuál es mi conducta como cristiano. Dice que cuando conocemos cómo es Él, debemos ser como Él es. Los evangelios nos muestran las características de Jesús y debemos nosotros aprender esas características del Señor, y todos los evangelios nos muestran esas características. Por ejemplo, me gusta esta parte que dice en 1 de Pedro 1:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, en cuanto al sufrimiento, ¿cómo enfrentó Jesús los momentos difíciles? Bueno, Él nos dejó sus pisadas. Él nos dejó una manera de actuar. Otra parte dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Luego dice, porque ejemplo os he dado. Ahí están los ejemplos, ahí están las palabras. Otra palabra dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo? Que fue humilde, que fue obediente, y de esa manera nos va enseñando cuáles son las características de su carácter, para que nosotros vayamos aprendiéndolas y haciéndolas nuestras, cambiar nuestro carácter por su carácter. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, otro texto que dice es ser santo, dice. Ser santo, sed santos porque yo soy santo. Es 1 de Pedro 1:15 y 16. Sed santos porque yo soy santo. Dice que santo es apartado de Dios, o apartado para Dios. Apartado para Dios, vivir en perfección. Y perfección tiene que ver con madurez. Llegar a la madurez, a la estatura del varón perfecto que es Cristo, es llegar a esa meta. Dice que la santidad es la separación del pecado, y esto dura toda la vida. El momento total es cuando llegamos a Dios. Así que el discípulo tiene que caminar, y dice que no es superior a su maestro, pero será como su maestro. Así que la meta es ser como el maestro en la perfección, en la madurez, en la santidad. Bueno, hablemos del tronco. Dice que el tronco conduce como un canal lo que recibe de la raíz. Dice que nuestra conducta es como un canal. Si es como la de Cristo, podemos producir frutos para Dios. De no ser así, serían frutos silvestres. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Eso que recibimos en nuestra comunión con el Señor va a producir ese tronco. Dice que primero tenemos que conocer a Cristo, esa es la raíz, y luego el tronco, ser como Cristo, y luego después el dar fruto. Dice, no se puede llegar del conocimiento al fruto, sino del conocer al ser y del ser al hacer. Dice que los siguientes pasajes bíblicos que vamos a leer nos van a enseñar acerca de lo que es el tronco. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Recibes cosas que nos hacen participar de la naturaleza divina. Y aquí en 1 de Pedro dice que hay una secuencia de cualidades. Una cosa te lleva a otra cosa. Anillos de crecimiento, dice. Bueno, vamos a empezar con esos anillos de crecimiento. Verso
5, lo leemos. Vosotros también. Muy bien, ¿qué es lo primero que aparece en la lista? Lo primero que aparece es fe. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida vuestra fe. Lo primero es la fe. ¿Cuántos saben que lo primero que Dios te da es la fe? ¿Verdad? Dice que por gracia somos salvos, pero esa gracia la recibimos por medio de la fe. Así que el primer paso para crecer es tener fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando hay palabra de Dios, tu oído se abre, y cuando escuchas esa palabra te viene fe. Crees por lo que tú oíste, que es el Señor, su palabra. Y en la palabra de Dios nos habla muchas cosas de fe. Por ejemplo, Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que con esa fe tú agradas al Señor. Otro versículo, Romanos 12:3, ahí al final del texto dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que Dios nos ha repartido una medida de fe a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen: yo tengo una medida de fe? Amén. Dios me ha dado una medida de fe, y tú tienes que hacer crecer esa fe por medio de la obediencia, por medio de actuar, por medio de accionar lo que has recibido. Esa fe puede estar creciendo y creciendo, pero a Dios nos ha dado esa medida de fe. Todo lo recibimos por medio de la fe. Dice otro versículo, Hebreos 11:2: por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que lo primero que Dios te va a dar es la fe. Y otro versículo dice: puestos los ojos en Jesús, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Así que nuestra fe siempre tiene que estar en el Señor Jesús. Amén. Él es el autor y consumador de tu fe. Lo primero que Dios te da es fe. Todos los que estamos aquí porque tenemos fe. Vinimos aquí porque tenemos fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora, ¿qué dice la palabra? Añadida a vuestra fe hacia el Señor, y ahora Dios te da fuerza. ¿Cuántos saben que Dios te da fuerza? Porque dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Tú crees en el evangelio, hay un poder en ti. La gracia también es un poder, porque a Pablo le dijeron: bástate mi gracia. O sea, hay un poder que te va a ayudar, Pablo. En eso que estás pasando hay un poder, que te baste mi poder. La gracia es un poder. El evangelio es poder, y Dios produce ese poder en tu vida para que vivas una vida cambiada. Añade a tu fe virtud. Vive una vida cambiada. Eso es lo que quiere el Señor. Dios produce cambios
no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. O sea, Pablo tuvo ese conflicto en su interior. Dice, bueno, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Termino haciendo lo malo. No quiero hacer lo malo, pero termino haciendo lo malo. Y él descubre que había otro poder, que era el pecado. Y después da gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Otro poder más grande que el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, dice Pablo. Entonces Pablo ahora después escribe en Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, primero dice, yo quiero pero no puedo. Pero ahora después dice, Dios produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hasta dijo, todo lo puedo. Esto, conoce a Dios, conoce a Jesús. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Cada historia que habla la Biblia, ahí está escondido de alguna manera un atributo del Señor. Y varios hombres, Abraham, Noé, Adán, todos ellos encontraron en su experiencia con Dios, descubrieron algún atributo de Dios. Ellos lo conocieron como el Todopoderoso, como el Altísimo, como el gran yo soy. Me gusta cómo lo conoció Agar, como el Dios que me ve. Ella como dice, yo no era hebrea, yo no soy hebrea, yo no tengo parte con este pueblo, pero Dios me ve y Él me está haciendo justicia. Dios es el Dios que me ve. Entonces todo ese conocimiento te va a ayudar en tu crecimiento. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? Hemos encontrado que tiene el Señor atributos que son incomunicables, atributos comunicables. Hay atributos que no te comunican, que omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, inmutabilidad, son atributos exclusivos de Dios. Pero hay otros atributos que sí te comunican. Dios es amor y te comunica. Solo conocía sus obras, sus milagros. Ellos vieron el mar rojo que se abrió y pasaron el seco. Ellos vieron cómo llovió maná del cielo y podían comer todos los días. Ellos vieron cómo golpearon la roca y brotó agua para que nunca les faltara el agua. La roca los seguía. Ellos veían milagros. Ellos estaban impresionados con los milagros. Pero Moisés conocía algo más arriba, los caminos de Dios. Él veía los milagros también, pero conocía los caminos de Dios. ¿Qué quiere decir sus caminos? Es la manera en que Dios piensa, es la manera en que Dios hace las cosas, es la manera de Dios. Los caminos de Dios es la manera de Dios. Mis caminos es mi manera de hacer las cosas.
golpees tu cuerpo como algunos lo hicieron en los monasterios, que se golpeaban el cuerpo. No es así. Golpeo mi cuerpo tiene que ver con disciplina. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Cuida su cuerpo, cuida su alimentación, cuida que no haya vicios en su vida, porque es un hombre que va a competir. Así que tiene una disciplina con su cuerpo. Y eso es algo que también tiene que ver con dominio propio. Una disciplina, saber controlarme. Dice que el pecado, el desánimo, la flojera, que no nos domine, ¿verdad? Tenemos que establecer nosotros un tiempo que se desarrolla en medio de las pruebas. Es más, es a través de las pruebas en donde uno desarrolla la paciencia, ¿verdad? No es cuando todo está bien y decir, dame paciencia, Señor. No la necesitas cuando todo está bien. Pero cuando hay pruebas, tú necesitas esa paciencia y la desarrollas por medio de soportar bajo mucha presión. Y una de las cosas que yo veo que ayudan al desarrollo de la paciencia es la fe. Cuando dice Santiago, pidan sabiduría a Dios, dice, y Dios se las dará sin reproche, pero pídanla con fe, dice, porque el que pide sin fe es como la ola del mar que es echada de un lado cristiano. En el culto a Dios, el amor a Dios en la alabanza, el culto a Dios puede ser con los hermanos o en privado. Esa adoración que tienes, el hermano Guillermo Aro nos dio una buena palabra. De adoración es servir. Adoración no solo es cantar, decía el hermano. Adoración es que allá afuera puedas servir en el nombre de Dios a alguien como parte de tu piedad con Dios, de tu adoración con Dios. Hace falta mi afecto fraternal. Nos hace falta. Dice que afecto es afecto fraternal a la familia, a los hermanos. Debemos aprender a apreciar a los hermanos. El afecto fraternal, afecto de hermanos. Y sí, nos hace falta mucho eso, pero Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen que vamos a esforzarnos por esa área en nuestra vida?
interesarnos por los demás, ¿verdad? La hermana hace un momento nos tocaba el corazón para ayudarnos, animarnos. Y ella dijo, bueno, yo presto mi carro, yo los llevo, si quieren ir, díganme, yo los llevo y visitar al hermano. Tenemos que aprender a hacer eso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Tenemos que valorar. Aquí hay hermanos con habilidades. Hay hermanos que tienen muchas habilidades. Yo he sido bendecido con esas habilidades, ¿verdad? Y yo quiero también bendecirlos con alguna habilidad que haya, ¿verdad? Pero también tenemos que aprender. ¿A cuánto les gustó la alabanza hoy? ¿A cuántos en alguna ocasión te gustó una alabanza y te ministró tu corazón? Lloraste por esa alabanza, porque tocó. Dice, es así, lo hunde, ¿verdad? Y en otra ocasión vi una caricatura de un hermano en una revista que está un grito, auxilio, auxilio, iban en un barco y se oía el grito, auxilio, y todos se espantaron y miraron alrededor. ¿Quién se cayó al agua? No era afuera, era adentro en la alberca del barco. Alguien se estaba ahogando y todos pensaban que afuera estaban los gritos. Y así pasa a veces, ¿verdad? A veces el auxilio no está afuera. El auxilio, a veces está aquí en la iglesia. Haría yo lo que siempre hago. En la noche me acostaría yo encomendándome a Dios, dándole gracias a Dios por el día. En la mañana me levantaría yo para hacer las oraciones que siempre hago, y eso es simplemente lo que haría. Seguiría haciendo lo que siempre estoy haciendo. Gloria a Dios. Preparado para el rapto. Gloria a Dios.